Audiencia General, 30 de mayo del 2012. Queridos hermanos y hermanas, en estas catequesis estamos meditando sobre la oración en las cartas de San Pablo y tratamos de ver la oración cristiana como un verdadero encuentro personal con Dios Padre en Cristo mediante el Espíritu Santo. Hoy, en este encuentro, entran en diálogo el sí fiel de Dios y el amén confiado de los creyentes. Quiero subrayar esta dinámica, reflexionando sobre la segunda carta a los Corintios. San Pablo envía esta apasionada carta a una iglesia que en repetidas ocasiones puso en tela de juicio su apostolado y abre su corazón para que los destinatarios tengan la seguridad de su fidelidad a Cristo y al Evangelio. Esta segunda carta a los Corintios comienza con una de las oraciones de bendición más elevadas del Nuevo Testamento. Reza así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que nos consuela en cualquier tribulación nuestra hasta el punto de poder consolar nosotros a los demás en cualquier lucha, mediante el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Así pues, San Pablo vive en gran tribulación. Son muchas las dificultades y las aflicciones que ha tenido que atravesar, pero nunca ha cedido al desaliento, sostenido por la gracia y la cercanía del Señor Jesucristo, para el cual se había convertido en apóstol y testigo, poniendo en sus manos toda su existencia. Precisamente por esto, San Pablo comienza esta carta con una oración de bendición y de acción de gracias a Dios, porque en ningún momento de su vida de apóstol de Cristo sintió que le faltara el apoyo del Padre misericordioso, del Dios de todo consuelo. Sufrió terriblemente, lo dice en esta carta, pero en todas esas situaciones, donde parecía que ya no se abría un camino ulterior, recibió de Dios consuelo y fortaleza. Por anunciar a Cristo, sufrió incluso persecuciones hasta el punto de ser encarcelado, pero siempre se sintió libre interiormente, animado por la presencia de Cristo, deseoso de anunciar la palabra de esperanza del Evangelio. Desde la cárcel, encadenado, escribe a Timoteo, su fiel colaborador: La palabra de Dios no está encadenada, por eso lo aguanto todo por los elegidos, para que ellos también alcancen la salvación y la gloria eterna en Cristo Jesús. Al sufrir por Cristo, experimenta el consuelo de Dios. Escribe: Lo mismo que abundan en nosotros los sufrimientos de Cristo, abunda también nuestro consuelo gracias a Cristo. En la oración de bendición que introduce la segunda carta a los Corintios, domina, por tanto, junto al tema de las aflicciones, el tema del consuelo, que no ha de entenderse solo como simple consolación, sino sobre todo como aliento y exhortación a no dejarse vencer por la tribulación y las dificultades. La invitación es a vivir toda situación unidos a Cristo, que carga sobre sí todo el sufrimiento y el pecado del mundo para traer luz, esperanza y redención. Así, Jesús nos hace capaces de consolar, a nuestra vez, a aquellos que se encuentran en toda clase de aflicción. La profunda unión con Cristo en la oración, la confianza en su presencia, disponen a compartir los sufrimientos y las aflicciones de los hermanos. San Pablo escribe: ¿Quién enferma sin que yo enferme? ¿Quién tropieza sin que yo me encienda? Esta actitud de compartir no nace de una simple benevolencia, ni solo de la generosidad humana o del espíritu de altruismo, sino que brota del consuelo del Señor, del apoyo inquebrantable, de la fuerza extraordinaria que proviene de Dios y no de nosotros. Queridos hermanos y hermanas, nuestra vida y nuestro camino a menudo están marcados por dificultades, incomprensiones y sufrimientos. Todos lo sabemos. En la relación fiel con el Señor, en la oración constante, diaria, también nosotros podemos sentir concretamente el consuelo que proviene de Dios. Y esto refuerza nuestra fe, porque nos hace experimentar de modo concreto el sí de Dios al hombre, a nosotros, a mí, en Cristo. Hace sentir la fidelidad de su amor, que llega hasta el don de su Hijo en la cruz. San Pablo afirma: El Hijo de Dios, Jesucristo, que fue anunciado entre ustedes por mí, por Silvano y por Timoteo, no fue sí y no, sino que en él solo hubo sí, pues todas las promesas de Dios han alcanzado su sí en él. Así, por medio de él, decimos nuestro amén a Dios, para gloria suya a través de nosotros.
El sí de Dios no es parcial, no pasa del sí al no, sino que es un sencillo y seguro sí. Y a este sí, nosotros correspondemos con nuestro sí, con nuestro amén, y así estamos seguros en el sí de Dios. La fe no es primariamente acción humana, sino don gratuito de Dios, que arraiga en su fidelidad, en su sí, que nos hace comprender cómo vivir nuestra existencia amándolo a Él y a los hermanos. Toda la historia de la salvación es un progresivo revelarse de esta fidelidad de Dios. A pesar de nuestras infidelidades y nuestras negaciones, con la certeza de que los dones y la llamada de Dios son irrevocables, como declara el apóstol en la carta a los romanos. Queridos hermanos y hermanas, el modo de actuar de Dios, muy distinto del nuestro, nos da consuelo, fuerza y esperanza, porque Dios no retira su sí. Ante los contrastes en las relaciones humanas, a menudo incluso en las relaciones familiares, tendemos a no perseverar en el amor gratuito, que cuesta esfuerzo y sacrificio. Dios, en cambio, nunca se cansa de nosotros, nunca se cansa de tener paciencia con nosotros, y con su inmensa misericordia siempre nos precede. Sale Él primero a nuestro encuentro. Su sí es completamente fiable. En el acontecimiento de la cruz nos revela la medida de su amor, que no calcula y no tiene medida. San Pablo en la carta a Tito escribe: se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor al hombre. Y para que este sí se renueve cada día, nos ungió, nos selló y ha puesto su Espíritu como prenda en nuestros corazones. De hecho, es el Espíritu Santo quien hace continuamente presente y vivo el sí de Dios en Jesucristo y crea en nuestro corazón el deseo de seguirlo para entrar totalmente un día en su amor, cuando recibiremos una morada en los cielos no construida por manos humanas. No hay ninguna persona que no sea alcanzada e interpelada por este amor fiel, capaz de esperar incluso a quienes siguen respondiendo con el no del rechazo y del endurecimiento del corazón. Dios nos espera, siempre nos busca, quiere acogernos en la comunión con Él para darnos a cada uno de nosotros plenitud de vida, de esperanza y de paz. En el sí fiel de Dios se injerta el amén de la Iglesia, que resuena en todas las acciones de la liturgia. Amén es la respuesta de la fe con la que concluye siempre nuestra oración personal y comunitaria, y que expresa nuestro sí a la iniciativa de Dios. A menudo respondemos de forma rutinaria, con nuestro amén en la oración, sin fijarnos en su significado profundo. Este verbo deriva de amán, que en hebreo y en arameo significa hacer estable, consolidar y, en consecuencia, estar seguro, decir la verdad. Si miramos la Sagrada Escritura, vemos que este amén se dice al final de los salmos de bendición y de alabanza, como por ejemplo en el Salmo 41. A mí, en cambio, me conservas la salud, me mantienes siempre en tu presencia. Bendito el Señor, Dios de Israel, desde siempre y por siempre. Amén, amén. O expresa adhesión a Dios, en el momento en que el pueblo de Israel regresa lleno de alegría del destierro de Babilonia y dice su sí, su amén a Dios y a su ley. En el libro de Nehemías se narra que después de este regreso, Esdras abrió el libro de la ley en presencia de todo el pueblo, de modo que toda la multitud podía verlo. Al abrirlo, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo respondió con las manos levantadas. Amén, amén. Por lo tanto, desde los inicios, el amén de la liturgia judía se convirtió en el amén de las primeras comunidades cristianas. Y el libro de la liturgia cristiana por excelencia, el Apocalipsis de San Juan, comienza con el amén de la Iglesia. Al que nos ama y nos ha librado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reino y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Así está escrito en el primer capítulo del Apocalipsis, y el mismo libro se concluye con la invocación: Amén, ven Señor Jesús. Queridos amigos, la oración es el encuentro con una persona viva que podemos escuchar y con la que podemos dialogar. Es el encuentro con Dios, que renueva su fidelidad inquebrantable, su sí al hombre, a cada uno de nosotros,
para darnos su consuelo en medio de las tempestades de la vida y hacernos vivir, unidos a Él, una existencia llena de alegría y de bien, que llegará a su plenitud en la vida eterna. En nuestra oración, estamos llamados a decir sí a Dios, a responder con este amén de la adhesión, de la fidelidad a Él a lo largo de toda nuestra vida. Esta fidelidad nunca la podemos conquistar con nuestras fuerzas. No es únicamente fruto de nuestro esfuerzo diario. Proviene de Dios y está fundada en el sí de Cristo, que afirma: mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Debemos entrar en este sí de Cristo, en la adhesión a la voluntad de Dios, para llegar a afirmar con San Pablo que ya no vivimos nosotros, sino que es Cristo mismo quien vive en nosotros. Así, el amén de nuestra oración personal y comunitaria envolverá y transformará toda nuestra vida, una vida de consolación de Dios, una vida inmersa en el amor eterno e inquebrantable. Gracias.